Buenos días, Bitcoiners. Bienvenidos una vez más a Bitcoin para Pobres, el canal donde hablamos, como siempre, de Bitcoin, criptoactivos, tecnología y el futuro. Bitcoin para Pobres tenéis un libro que está disponible en Amazon, pero si lo queréis gratis, me lo pedís aquí abajo en PDF y os lo mando. Aquí no se da consejo financiero, aquí se da educación y entretenimiento. Bueno, ¿qué ha pasado? Llevo un par de días sin hacer vídeo y se me ha acumulado el trabajo. Ha pasado muchas cosas, muchas cosas. Vamos a verlas poco a poco. Hemos caído bastante, hemos caído de 22 a 19, 10%. Pero bueno, era normal viendo los acontecimientos. Primero, hemos tenido problemas macro con la inflación, los datos de inflación en los Estados Unidos. Siempre que en Estados Unidos no consiguen controlar la inflación, todos los activos financieros bajan. La bolsa, el oro, Bitcoin, todo se hunde, pero a corto plazo. Entonces, pues este ha sido un poco el castigo que ha recibido en los últimos 2 días, así. Aparte de eso, tenemos noticias sobre Ethereum y su merge, su transición a Proof of Stake, y vamos a hablar un poquito también de eso. Pero bueno, este tipo de caídas, que van a ser muy cortas, pues hay que aprovecharlas, ¿no? Hemos caído por debajo de 20, pues a comprar. Esto es muy bueno. En miedo estamos, vamos a refrescar a ver si ha cambiado. No, estamos a pesar de todo lo que está cayendo, pues seguimos en miedo, pero no estamos en miedo extremo, lo cual, bueno, es bueno, pero bueno, es posible, muy posible que mañana estemos en miedo extremo de nuevo, porque suele tener un poco de retraso. Y fijaros, habíamos venido subiendo y los datos de inflación nos han hecho esta caída de 22.700, estábamos tocando ya casi los 23 a 19. Bueno, pues ahora, ¿qué va a ser lo siguiente? Pues un rebote. Nos vamos a ir a los 20, 21 otra vez pronto, seguramente. Y bueno, aquí está Jerome Powell, esto es una pequeña broma, pero este es Jerome Powell que está intentando controlar la inflación. Está intentando apagar el incendio con un cubo de agua y no da la sensación que vaya a tener mucho éxito, ¿verdad? Pues eso. A ver. Paramos esto aquí. Vale. Más cosas. La inflación, bueno, está forzando a los mercados a cambiar el precio, ¿no? La inflación, pues los mercados de bolsa, por ejemplo, aquí habla de un artículo de Bitcoin Magazine, el S&P 500 cerró en el día que salieron las cifras de inflación, bajó un 4,3%, y esto creo que es la bajada más gorda que ha tenido el S&P 500 en 20 años. O sea, fijaros. Pero bueno, al final yo aquí no doy consejo de inversión ni me interesa mucho el tema de la bolsa, pero si Amazon o Google o Microsoft bajan un 4,3%, pues es una ganga y es una oferta para comprar, ¿no? Y lo mismo ocurre con Bitcoin. Fijaros cómo están los mercados de renta variable, ¿no? Google un 5%, Microsoft un 5%, Apple 5%, todo en rojo, todo ha bajado, todo en negativo. Y esto, los mercados bursátiles, es un palo bastante gordo. Amazon un 7%, pero ¿alguien piensa que Amazon se va a ir a cero? ¿Alguien piensa que Google se va a ir a cero? ¿Alguien piensa que Microsoft se va a ir a cero? ¿Que Apple se va a ir a cero? Pues no. Entonces es un buen momento para comprar si es que te interesa el tema de la bolsa, que a mí no me interesa. Y por eso cuando Bitcoin baja un 10%, un 20% y un 70%, pues yo compro Bitcoin porque tengo más seguridad de que Bitcoin va a estar aquí dentro de 10, 20, 100 años de que va a estar Google. Y fijaros, la otra gran noticia del día, de ayer, bueno, de ayer no, de hace unas horas, fue el merge, digamos, la transición de Ethereum de Proof of Work a Proof of Stake. Y aquí se puede discutir muchas cosas, ¿no? En si es un error, si no, si realmente estaba justificado. Yo personalmente pienso que cuanto más centralizado es un activo financiero, más frágil es. Ahora mismo Ethereum ya era bastante centralizado, pero con Proof of Stake se vuelve 100% centralizado. O sea, ahora depende
el consenso depende de los que tengan 30 y me parece que eran 32 Ethereum, aquellos inversores que tengan 32 Ethereum, digamos, forman una especie de élite y se reúnen entre ellos y votan cambios en el protocolo. Esto ya de por sí deja fuera a todos los demás que ya no tienen voto, ¿no? Y esto es muy diferente del Proof of Work que tiene Bitcoin, en el cual un voto no vale más que otro. Es mucho más descentralizado y mucho más democrático. Pero no solo eso, sino que, bueno, Ethereum pues depende de los servidores centrales de Amazon, AWS, depende de Infura, o sea, Ethereum tiene un botón de apagado. La CIA o el FBI pueden ir mañana a las oficinas de Ethereum y decir, Vitalik, apaga, dale al botón de apagado, dale al botón de off y cerramos aquí el kiosco. Y Vitalik no le queda otra que apagar. Entonces no solo tienen los riesgos de, digamos, corrupción interna o manipulación interna, sino que tienen los riesgos de ataque externo, ya sea legal, de regulaciones o de hackers. Entonces para mí esto es un error y lo único que va a hacer, va a beneficiar a Bitcoin porque ya no tiene competencia. Ahora ya sí que no tiene, ya nunca la tenía, pero ahora tiene todavía menos, ¿no? Entonces, pero fijaros aquí, el concepto más interesante que quiero que veáis es esta frase que ha dicho Vitalik Buterin, ¿no? Vitalik acaba de decir que la prueba de trabajo está basada en las leyes de la física. Entonces tienes que trabajar con el mundo tal y como es. Mientras que la prueba de stake, que no sé cómo se traduce stake, está virtualizada y en este sentido es básicamente nos deja crear un universo simulado que tiene sus propias leyes de la física. Claro, esto dice Vitalik intentando defender el Proof of Stake, pero para mí es un ataque. Yo no quiero vivir en un universo donde un tío se inventa las leyes de la física. Yo quiero vivir en un mundo donde tenemos que obedecer las leyes de la física del mundo real y por tanto nadie puede manipular esas leyes de la física. La gravedad dice que si yo cojo un objeto y lo suelto, va a ir hacia abajo. Pero en el mundo de Vitalik Buterin lo suelto y va a hacer lo que diga Vitalik Buterin. Eso no me interesa a mí. Vamos a jugar con las leyes de la física que son inmutables y descentralizadas. Entonces, bueno, esto para mí resume muy bien la filosofía de lo que es Vitalik, de lo que es Proof of Stake y Ethereum, y la filosofía de lo que es Bitcoin, ¿no? Entonces, bueno, el MERS parece ser que ha ido bien, no ha habido... Hay gente que esperaba que se hundiera el precio de Ethereum, hay gente que esperaba que se disparara y se ha quedado más o menos como estaba. A ver, Ethereum puede funcionar, aunque sea descentralizado, puede funcionar y puede valorizarse muchísimo y puede revalorizarse y tal. Pero la fragilidad está ahí. O sea, yo prefiero estar en un activo no frágil que en un activo frágil. Yo quiero dormir bien por la noche sabiendo que Bitcoin no depende de lo que un tío decida hacer la mañana siguiente. Eso es un poco, pues, la incertidumbre que trae el mercado ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, las fortalezas de Bitcoin son evidentes. Fijaros, China ha prohibido Bitcoin como 20 veces. O sea, hubo un tiempo, hace el año pasado, cada mes teníamos una nueva prohibición de China sobre Bitcoin, sobre la minería, sobre las transacciones, sobre tal. Entonces, esto ya te da una idea, ¿no? Cuando una cosa se tiene que prohibir 20 veces, quiere decir que no se puede prohibir. Y efectivamente, no se puede prohibir. Fijaros, China ya ha vuelto a ser, está en el top 10 de los países que usan Bitcoin a pesar de las prohibiciones. O sea, claramente Bitcoin no se puede prohibir, ni siquiera en un estado totalitario como es China. Y bueno, para los que todavía seguís confiando en los bancos, voy a poner este vídeo cortito. Esta es una chica joven que está en el Líbano y que ha ido al banco a intentar sacar su dinero porque no se lo dan. En el Líbano han hecho un corralito y no te dan tu dinero. Entonces esta chica pues ha ido con una pistola, con un móvil
Y dice, no me voy de aquí hasta que no me deis mi dinero, cabrones. Y efectivamente, aunque eso no son formas de hacer las cosas, pero uno puede sentir cierta solidaridad con todas esas personas que han metido dinero en el banco pensando que el banco le estaba guardando su dinero y en realidad lo que estaba haciendo el banco es robarte tu dinero. O sea, cuidado con los corralitos que ocurren en el Líbano, ocurren en Chipre, ocurren en Argentina y podrían ocurrir en España. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los bonos. El dinero fiat está basado en la deuda. La deuda la emiten los países, emiten bonos y esperan que alguien compre esos bonos para financiar al Estado. Y si te tienes que fijar en los bonos de algún país del mundo, pues te tienes que fijar en los bonos de Estados Unidos, que es el país con la economía más potente del mundo, ¿no? Generalmente estos bonos daban un rendimiento positivo, aquí en verde, del 3%, ha habido años muy buenos, como en el 82, que daban un 32%, pero en general rendimientos del 3, 4, 5% y tal, ¿no? Bueno, pues ya estamos en el 2022, estamos en rendimientos negativos del 11%. Quiere decir que nadie se fía de los bonos americanos, nadie quiere comprar deuda americana, los chinos ya no compran deuda, los japoneses ya no compran deuda y ahora se tienen que comprar los americanos a sí mismos su propia deuda imprimiendo dinero. Esto significa crear todavía más deuda para pagar la deuda o los intereses de la deuda del dinero que ya debes. O sea, un castillo de naipes que se cae. Eso es el dinero fiat. Claro, aquí tenemos la misma gráfica de los bonos que generalmente lleva una línea ascendente, pues ya ha caído y ha roto la línea de tendencia. Entonces ya estamos vamos a llegar, ahora mismo estamos en datos negativos, ¿no? Y también aquí otra más de cuando tienes deuda, cuando los países tienen deuda, pues tienes que pagar al menos los intereses de esa deuda, ¿no? Porque si no, ya entras en default, en bancarrota. Y yo creo que, por ejemplo, Italia está a punto de entrar en bancarrota, pero estos son datos de Estados Unidos y ya los intereses de la deuda que debe son $500 billones al año. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, el Producto Interior Bruto de España es $1 trillón. O sea, ya deben, solo en intereses, $500 billones. O sea, y se espera que lleguen en los próximos meses al trillón. O sea, de nuevo, un castillo de naipes que se hunde, no pueden pagar ni su propio, ni los intereses de la deuda que han generado. Ya tú imagínate que te sacas una hipoteca y no puedes devolver ni el interés. O sea, olvídate del capital, pero ya ni el interés, ¿no? O sea, esto es claramente una burbuja y dinero fiat es una estafa y una burbuja que se está pinchando. Y el refugio ya sabes cuál es, ¿no? Claro, el otro día tuve una conversación con alguien en las redes y dice, claro, tú es que dices que Bitcoin va a ir a la luna, pero claro, porque la están midiendo en dólares. Entonces, en realidad lo que estás defendiendo es el dinero fiat. Digo, no, yo lo nombro en dólares porque es una unidad de medida que todos entendemos, ¿no? Al final es difícil entender un concepto nuevo como Bitcoin y no estamos acostumbrados a medir la distancia en pulgadas o en, yo qué sé, o en palmos, ¿no? Lo medimos en metros o en millas o en lo que sea. Pues fijaros, Bitcoin sube si la mides en dólares, pero también sube si la mides en activos reales del mundo real. Una casa medida en Bitcoin, mejor dicho, el precio de una casa, lo que costaba comprar una casa en 2017, casa media americana, eran 125 Bitcoin hace 5 años. Hoy cuesta 20 Bitcoin. En el 2025 costará 5 Bitcoin. O sea, esto es cuando digo que Bitcoin va a la luna. Quiere decir que Bitcoin necesitas menos Bitcoin para comprar lo mismo que comprabas antes con muchos Bitcoin. Porque Bitcoin sigue subiendo, mientras que los activos reales normalmente mantienen su valor adquisitivo, ¿no? Fijaros, esto es una gráfica que indica, aquí la línea en negro tenemos el precio, que es volátil, pero va subiendo siempre. En rojo tenemos, digamos, las ganancias, el coste de que le ha costado a los inversores comprar Bitcoin, a los inversores que han estado a corto plazo. En rojo es el corto plazo y en azul es el largo plazo. Entonces, los que han comprado Bitcoin y la han mantenido más de un año,
les ha salido de media mucho más barato que si la han mantenido poco tiempo, ¿no? Pero ocurre que estas dos líneas a veces se cruzan y el corto plazo baja por debajo del largo. Y eso crea una oportunidad muy buena de compra. Fijaros, esto también se refleja aquí abajo en la línea morada, que es, digamos, un poco el premium, la diferencia entre el corto y el largo plazo. Entonces, cada vez que se crea un valle de estos, que ha habido 3 desde el 2013 o por ahí, 12, es una excelente oportunidad de compra, porque fijaros lo que hace el precio cada vez que eso ocurre. Fijaros cómo se dispara, Y ahora está a punto de crear otro pequeño valle aquí, otra oportunidad de compra que cruza el corto plazo, cruza al largo plazo por abajo. Y bueno, tengo que comentar. Estuve el otro día en Bitcoin Madrid Tuesday, que es un meetup que se hace en Madrid. Me parece que es el segundo martes de cada mes. Buscarlo por internet y si queréis ir os lo recomiendo. Estuvo muy interesante. Conocí mucha gente muy interesante y fue un debate súper técnico. A veces hay gente que se asustaba de que era excesivamente técnico, pero bueno, es bueno ir escuchando conceptos como el Merkle Tree, el ataque del 51%, el mempool, todos esos conceptos que aunque pueden sonar muy raros y muy para gente menos técnica, se pueden perder un poquito, pero siempre es bueno tener en cuenta que eso está ahí e ir poco a poco comprender cuáles son los fundamentos de Bitcoin, ¿no? Entonces, a mí me pareció muy interesante. Yo también me perdí en algunas partes del debate, pero hubo sobre todo un debate que decían que hay una posibilidad de que haya un ataque del 51% y que de los mineros, si el gobierno americano les obliga, como hay una concentración bastante grande de mineros en América, podrían atacar a la blockchain y hacer un ataque del 51%, de crear un doble gasto, intentar revertir la blockchain, etc. Esto lo defendía Gael, que es un Twitter que estaba allí, que es tiene muchos seguidores, tal. Pero hay mucha gente que le ha rebatido esto, ¿no? Y yo, la verdad es que estoy más con los que le rebaten a Gael, ¿no? Yo no creo que sea posible o que sea realista pensar que pueda haber a estas alturas un ataque del 51%. Fijaros, una cosa es que en la minería de Bitcoin se habla muchas veces de que está demasiado concentrada en Estados Unidos, pero hace un par de años estaba súper concentrada en China. Pero en realidad es que una cosa es la minería y otra cosa son los pools. Los pools son los que atraen a los mineros. La minería, para ser minero, tú puedes ser minero, tú te compras un ASIC que vale 4 o 5 mil dólares, te lo compras, lo enchufas en un enchufe de tu casa y empiezas a minar. Habría que ver si eso es rentable, dependiendo del precio que pagues de la luz, etc. Pero eso es súper descentralizado porque realmente se puede comprar, cualquier individuo del mundo se puede comprar un ASIC. Ahora, tú solo mirando ASIC, intentando minar un bloque, no lo vas a conseguir nunca. Entonces te juntas en pools, te juntas en como piscinas de minería, que son empresas que agregan mineros. Entonces, estos pools sí que están en Estados Unidos. Entonces, esos pools lo único que hacen es atraer tu capacidad de cálculo, tu potencia de procesamiento y lo atraen en pools comunes y intentan minar bloques y tienen mucho más éxito minando un bloque y tú te llevas un 0,0001% de ese bloque porque lo han minado ellos gracias a ti. Entonces, que los pools estén concentrados no significa que la minería esté concentrada. Un ataque del 51%, tal y como yo lo entiendo, y en la conferencia esta de Bitcoin Madrid había gente que sabía mucho más que yo de esto, pero tal y como yo lo entiendo, un ataque del 51% necesitaría una coordinación, una rapidez, un secretismo, un poder del gobierno americano que yo creo que no tiene. Y además necesitaría una eficiencia que yo creo que no tienen. O sea,
Si el Estado americano y el FBI y la CIA fueran todopoderosos, teóricamente podrían hacer un ataque del 51%. Como no lo son, cuando decidan intentar hacer un ataque del 51%, los mineros se van a dar cuenta, los pools se van a dar cuenta, se va a correr la voz por toda la red, van a reaccionar y como mucho van a hacer un pequeño fork que nadie va a seguir. Pueden crear una transacción de doble gasto, pueden revertir la última transacción que se haya hecho, pero eso al final queda, eso ya se ha intentado muchas veces y queda en un fork que muere, un fork huérfano. Y los verdaderos mineros, que son el 99,99%, van a seguir con la blockchain de toda la vida, que es la única y es la auténtica. Entonces eso, la probabilidad es, como todo en la vida, todo es posible, puede caer un meteorito, te puede caer en la cabeza y si sobrevives puede caer otro y te remata, ¿no? Eso es posible. ¿Va a pasar? No. Entonces hay que ser realistas. Entonces no, eso no va a pasar. Y fijaros, esto es un mapa de los mineros del mundo. Aunque sí hay bastante concentración en Estados Unidos, fijaros cómo está Europa, fijaros cómo está China, donde está prohibido, y esto es reciente, entiendo yo, estos datos son recientes. O sea, y hasta Sudamérica hay bastante minería. O sea, no hay posibilidad de un 51%. Pero os recomiendo que vayáis al sitio este de Bitcoin. Hay másters que son más técnicos, másters que no son tan técnicos, pero conoceréis un montón de gente y da gusto estar allí y conocer gente y ver gente que tiene tus propias inquietudes, ¿no? Otro dato, porque yo creo que la CIA y el FBI y el gobierno americano no son tan poderosos como yo creo. Fijaros, estos son los que sabían dónde estaba Bin Laden, fueron allí a detenerlo y se estrellaron en el jardín de la casa con un helicóptero. Estos son los que intentaron desbloquear un iPhone y no pudieron y le tuvieron que pedir permiso a Apple. O sea, ¿os creéis que esto tiene la coordinación como para reunir el 51% de la blockchain y hacer un ataque del 51%? Ni de coña. Bueno, este es Jack Mallers, que es el CEO de Strike, que es una wallet que se concentra solo en Bitcoin y que lleva el mundo Lightning, ¿no? Está trabajando mucho en El Salvador para facilitar pagos con Lightning a coste prácticamente cero y rapidez absoluta, sin permiso, sin bancos, sin Western Union, ¿no? Y aquí mando un ejemplo de cómo se puede a través de Twitter, conectado con tu billetera Strike, mandar pagos en Lightning. A cualquier país del mundo, cualquier persona que tenga un teléfono móvil con conexión a internet lo puede hacer a coste prácticamente cero. Yo, we're here in Chicago, and we've got David here in a Starbucks in El Salvador. David has his Strike account linked to his Twitter account, and we're gonna make a free, instant cash final remittance payment over Twitter. So I'm gonna go search David's Twitter account on my phone. I'm gonna find his tips button, and I'm gonna send David $10 over Twitter for changing the world. It's gonna open my non-custodial Lightning Moon wallet. Anyone in the world can download, and I'm just gonna hit send. Ahí lo tienes. Esto cuando lo ven los bancos y lo ven empresas como MoneyGram o Western Union, yo creo que ven que su futuro está bastante negro. Intenta hacer esta transacción con un banco y te cobra el 5, el 10% y tardaría 3, 4 días en llegar. Y eso sí es que la persona que lo reciba tiene acceso a bancos que en muchos otros países, en El Salvador recordemos que el 70% de los ciudadanos no tienen cuenta corriente, porque no les dejan. Entonces, Western Union te cobra un 20%, tienes que ir a hacer cola una semana, un par de horas hasta que te den el dinero. O sea, esto es el futuro, esto es así. Cuando miras esto, cuando ves esto, te das cuenta que la banca tradicional y Western Union, las empresas de remittances, de envíos de dinero, son del siglo XX y estamos ya en el siglo XXI, por si alguien no se había dado cuenta.
Y bueno, hemos empezado hablando de la inflación, pero la inflación, los datos de Estados Unidos que eran negativos, eran de la inflación CPI, o como decimos en España, IPC. Pero la real es esta, ¿no? Este es el CPI y la real es muchísimo más grande. Bueno, chicos y chicas, esto es todo lo que tengo por hoy. Gracias por ver el vídeo. Acordaros de retuitear, compartir, comentar, hacerme preguntas y nos vemos mañana a la misma hora o pasado. Hasta luego.